Haití es muy favorable para los traficantes de drogas, de armas. Entonces, Haití, los sectores civiles van buscando socios económicos, socios diplomáticos. Ellos quieren desarrollar. El barbecue es uno de varios, de 8, 9, 10 caciques, warlords, que serían como que caudillos de guerra. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora. Bueno, hoy nos visita Danny Sean. Danny es estadounidense, pero es un hombre muy comprometido con lo que ocurre en su país y fuera de su país. Habla perfectamente el español, es profesor universitario, pero también es un investigador de asuntos sociales, políticos. Y en los últimos años ha estado muy ligado, muy de cerca siguiendo la situación de nuestro hermano país, nuestro vecino Haití. Y a propósito de un reciente viaje a Haití, hemos querido conversar con Danny para que nos cuente un poco, ¿verdad?, como testigo que estuvo en el terreno de los hechos, qué ha estado ocurriendo en Haití. Bienvenido, Danny. Saludos, Gustavo. Saludos a Acento TV. Gracias por la invitación. Bien, ¿tú estuviste en qué fecha ahora en Haití? Llegué la semana pasada, el miércoles yo crucé la frontera por Juan Ahmed Dajabón. Estuve una semana y pico en Haití. Estoy viajando a Haití desde 1998, aprendiendo el creol haitiano y estudiando esa gran sociedad haitiana. Sí. ¿Qué es lo que tú viste, la impresión tuya? Porque por lo que uno ve las noticias que llegan de Haití o cosas que se dicen en diferentes ámbitos, parecería que Haití se está como diluyendo, destruyendo, que no hay ningún control, que ahí solo mandan las bandas. En realidad, ¿qué es lo que tú observaste? Puerto Príncipe, que es la capital, tiene 2.8 millones de habitantes. Ahí hay una guerra. Es una guerra subsidiaria, es una guerra de pandillas, hay facciones paramilitares. Hay que analizar de dónde vienen todas esas armas. Es una pregunta de investigación importantísima. Bueno, la mayoría son de Estados Unidos, la fabricación por lo menos. Y eso fue lo que yo fui descubriendo año tras año. El problema de las armas fuera de control en mi sociedad, ya hemos vivido por encima de 200 mass shootings, tiroteos masivos, nada más en este año, en lo que va a 3 meses y pico. Esas armas también están llegando a Haití. En todo Haití, el Estado tiene un solo barco de la Guardia de las Costas y cuidado si ese barco ni funciona. Entonces, Haití es muy favorable para los traficantes de drogas, de armas. Bueno, vimos con el asesinato del joven Moïse, ¿verdad? 18 colombianos paramilitares que pudieron entrar. Entonces son como que fronteras abiertas. ¿Y quién es que está sufriendo? Porque la mayoría de esos gangsters en Puerto Príncipe son jóvenes de 20 años, de 18 años, andan en chancleta, tienen hambre. No tienen cómo comprar un pastelito. Sin embargo, tienen una ametralladora que vale $2,000. Entonces uno se pregunta, ¿y esa guerra, quién de verdad está atrás de esa guerra? Sabemos... ¿De dónde sale el dinero para comprar estas armas que son costosas? Sí, entonces hay que analizar la jerarquía social y económica de Haití. Estamos hablando de 5, 6, 7, 8 familias que tienen sus apellidos, Abdullah y los Brandt y los Apeds y los Boulos y el mismo primer ministro Ariel Henry, que no es de la élite económica, pero es de la élite política. ¿Quiénes son los grandes intereses? Porque en Haití no se fabrica ninguna arma. Estamos hablando de los vecindarios más empobrecidos, más explotados de todas las Américas. Yo he viajado a 80 países. Pobreza a nivel de Haití yo he visto tal vez en Camboya, no sé cómo es que se pronuncia en el castellano, y tal vez en Kenia, en África. Camboya, sí, sí. Así mismo, en Phnom Penh, que es la capital. El eslogan de muchas organizaciones sociales de Haití es que no queremos ser un desierto gringo. Nos han querido convertir en un desierto.
un desierto mediático, un desierto económico, un desierto diplomático, porque el pueblo haitiano reclama que si nosotros queremos tener relación diplomática con China, no es nuestro derecho. Y con los países bolivarianos de las Américas, ellos están buscando un mundo multipolar, porque la primera verdad esencial de Haití, desde 1915 hasta 1934, la ocupación gringa, la primera que se dio el siglo pasado, Haití es una neocolonia. No hay influencia rusa, no hay casi influencia china, tal vez un poco en el ámbito económico, pero los gringos no dejan que otro país tenga intercambio cultural, económico, y eso es lo que también tiene Haití sofocado. O sea, Estados Unidos, digamos, ejerce un poder, un suprapoder, pero al mismo tiempo, si tiene ese poder, tampoco es un factor de solución. Porque muchas veces los propios haitianos han dicho, el grupo de Montana, que se reunió un grupo de personas de las iglesias, decían, señores, vamos a hacer una transición. Tampoco ni siquiera eso lo apoyó Estados Unidos ni ninguna otra potencia. Eso es la primera demanda que yo oigo de las organizaciones sociales de Haití. Queremos elecciones, nuestras propias elecciones, independientes, si tiene que ver con el core group, si tiene que ver con Canadá, Francia, sobre todo los Estados Unidos, las Naciones Unidas y la OEA, no creemos en esas elecciones. Entonces los poderosos de Haití quieren ir por ahí, pero la sociedad civil quiere ir por otro camino soberano. Y ahí es que se da el conflicto. Ahora, la cuestión de las pandillas, ¿verdad? A veces yo creo que en la prensa hay mucha gente que busca lo que en inglés nosotros llamamos sound bites, que es como que una frase muy fácil, un sensacionalismo para explicar todo. Y la realidad de Haití es una paradoja, es bastante compleja. En inglés decimos nuanced, multi-layered, hay varias dimensiones. Para comenzar, ¿verdad? Barbecue se destacaba más el año pasado y hace 2 Ya años. casi Ya no se menciona. Bueno, es que barbecue es uno de varios, de 8, 9, 10 caciques, warlords, que serían como que caudillos de guerra, y también Robin Hood, porque a veces a mí me llaman, porque como yo tengo más recursos, ¿verdad? Y trabajo en esas comunidades, si tú tienes un dolor de muela y no puedes dormir, ¿a quién te va a llamar? Si tú no tienes familia en Miami, bueno, vas a buscar barbecue, si él es que está mandando en Del Macis, en esos ¿Tú piensas vecindarios. entonces que en esos territorios, sobre todo tú dices en la capital, Puerto Príncipe, que es donde se evidencia más control y esa especie de guerra, ¿verdad?, que hay ahí entre grupos, de alguna manera esta gente, además de que saquean o lo que fuere o ejercen violencia, de alguna manera tienen una especie de gobierno? Claro que sí. Y son los que administran la economía, los servicios, todo. Hay un estado paralelo. Ahora, yo estuve en Brasil para las elecciones de Lula, estuve 6, 7 semanas en Brasil. Río de Janeiro, en las favelas, es igualito. Tú necesitas una ambulancia, el estado, la alcaldía no resuelve ahí nada. No llega. Tú vas a lo que se llama el dono do morro, el dueño de la favela. Entonces Jimmy Cherizier está recibiendo mucha ayuda de lo que se llama la diáspora. En creol se dice diáspora, esos son los haitianos americanos. Ellos mandan de todo, sea ropa, sea comida. Entonces Jimmy Cherizier, entre muchos otros que tienen sus zonas, recibe esa ayuda y lo distribuye de su forma. Pero a ver, local. Esas ayudas, ¿quiénes las envían conscientemente a esas pandillas? Hay algunos que creen en Jimmy Cherizier, hay otros que creen en Isca. Isca es ahora que está dirigiendo a CT Soleil. Él fue un maestro de física, o sea... bueno, que es una persona que tiene un aval. Sí. Y Jimmy Cherizier fue policía profesional por cuántos años, entonces estamos hablando de personas con profesionalismo. O sea, digamos que es un liderazgo que ha crecido en medio de esas circunstancias, pero es un liderazgo. Ellos combaten para la hegemonía de Puerto Príncipe. Sí. Bien, vamos a poner un puntito ahí, Dani. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos con Danny Shawn, profesor estadounidense, investigador, que conoce y ha estado estudiando de cerca la realidad haitiana. En esta ocasión me dijiste que estuviste también en Cabo Haitiano y otras ciudades
fuera de lo que tú has explicado muy bien en Puerto Príncipe, que es un virtual gobierno de las pandillas y que reciben ayuda incluso desde el exterior de haitianos que le envían cosas y que ellos reparten, ¿qué tuviste en esa otra región de Haití, en la parte norte? Es importante destacar, Gustavo, que Haití no es Puerto Príncipe y Puerto Príncipe no es Haití. Estamos hablando que fuera de Puerto Príncipe, donde están la gran mayoría de los haitianos, es una población de casi 12 millones, más 3 en la diáspora. Entonces estamos hablando fuera de Puerto Príncipe de unos 11 millones de seres humanos, ¿verdad? Bueno, ahí que está el viejo Haití, el Haití tradicional. Hay mucha necesidad. Por supuesto, el nivel de hambre ahora mismo está fuerte, pero no diría que es tan diferente a 1998 y el 2004 cuando le dieron el golpe de estado a Jean-Bertrand Aristide. Puerto Príncipe está más caliente que nunca, pero el otro Haití más o menos anda, entre comillas, normal como antes. Ahora, la gasolina está en $15 por un galón. El año pasado subió a $25. No, voy a hablar en dólares norteamericanos, porque nadie va a entender goods. Para hacer la conversión a peso es más complicado. En dólares, que el dominicano entiende muy bien, porque aquí también hay que plantear lo que es el neocolonialismo, ¿verdad? Creo que República Dominicana y Haití tienen muchas semejanzas económicas y históricas, ¿verdad? Pero bueno, en Cabo Haitiano, en Limonade, en Bodmer, en la Badie, que es la famosa zona turística. O sea, Haití tiene una gran capacidad para recibir turistas y hay bellezas, es un paraíso. Yo voy a parte de Haití y yo digo, pero esos son los secretos más grandes del mundo. Y claro, la gente con miedo de llegar, mientras que República Dominicana recibe 9 millones de turistas cada año. Es impresionante, ¿no? Haití también tiene radio, hay oro, hay grandes recursos. Entonces la mentira más vil que es Haití es pobre, no es pobre, es empobrecido. Entonces Haití, los sectores civiles van buscando socios económicos, socios diplomáticos. Ellos quieren desarrollar, pero yo entiendo que Washington, el Departamento de Estado y los grandes intereses y las zonas francas y el gran capital norteamericano siempre bloquea cualquier esfuerzo desde China, desde Venezuela, desde otro posible socio. Pero a nivel nacional se puede transitar por Haití más o menos normal. Ahora Gonaïves es una ciudad grande, entre Puerto Príncipe y Cabo Haitiano, ya las pandillas ahí tienen control también. Entonces, cuidado con Gonaïves. La frontera más o menos anda igual. Puerto Príncipe hay peajes hoy en día y son peajes de las pandillas. Ahí es que se dan muchos enfrentamientos. Para tú entrar o salir de Puerto Príncipe tienes que pagar. Y pagar mucho, a veces con tu vida y con un secuestro. Ahí es que hoy en día... La última vez que yo estuve... ¿Tú pasaste por un peaje ahora? Bueno, la última vez que yo pasé, los dirigentes campesinos y de los barrios populares en Haití son como, las guaguas son camiones que tú pones como una tapa. Y me pusieron como atrás del chofer así, casi escondido. Pues yo soy medio alto también, aparte de ser, si no te deleo que yo no soy haitiano. Entonces ellos me dijeron, vamos a hacer el trabajo fuera de Puerto Príncipe para que nuestras expresiones y nuestras investigaciones puedan llegar a un público más amplio. Sí, bien. Entonces, digamos que lo que pasa en Puerto Príncipe no se puede, que evidentemente hay ese gobierno fragmentado de las pandillas, no se puede decir que todo Haití está así, aunque hay problemas en las otras regiones. Lo que nosotros vimos la semana pasada, lo están llamando el Mouvement Bois Cali, un movimiento de autodefensa. Creo que es muy temprano para sacar conclusiones sociológicas, pero el pueblo está cansado de las pandillas, están cansados de las violaciones de las mujeres. Bueno, hubo varios linchamientos. Entonces el pueblo respondió, pero ¿qué pasa? Que el pueblo a veces exagera. Porque mira, si hay un chismoteo y dicen que por ahí andan 20 pandilleros, 2 o 3 van a ser personas con discapacidad mental que andan inocentemente. Yo tengo evidencia que sí había linchamientos de figuras armadas que la policía había agarrado, el pueblo
se convirtieron en justicieros, pero yo tengo pruebas, he estudiado todos los videos y eso, y había uno que no tenía que ver y bueno, lo confundieron. En la confusión. Eso Haití, ocurre hasta en las guerras, ¿no? En Haití siempre hay bochinche y grande confusión. Es una guerra. Sí. Y es una guerra psicológica también porque ya tú no puedes... Puerto Príncipe es increíble. Ahora bien, Downey, tú has descrito muy bien el control, ¿verdad? El neocolonialismo, como tú dices, que mantiene Estados Unidos sobre Haití. Pero es una situación, si se quiere, contradictoria, porque por un lado, muchas veces ellos hablan en la ONU y no se dicen que hay que buscar una solución. Pero no se evidencia, lejos fuera de algunas sanciones que le han impuesto a algunos, de quitarle el visado, de que no haga esto. Pero tú dices, ¿cuál es la posición de Estados Unidos? Porque no quiere que tenga negocio o acuerdo con otros países que no le gustan, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿qué hace Estados Unidos para tratar de, si es que es amigo de Haití, de ayudar a que salga de esa crisis? O sea, ¿cuál es uno interpreta muy bien cuál es la posición en estos momentos del gobierno de Estados Unidos sobre Haití y esa crisis? Joe Biden está metido en lleno en una guerra contra Rusia. Ya de nuestros bolsillos como pagadores de taxes, impuestos, hemos mandado 150 mil millones de dólares a Ucrania. Ya hasta ahí bueno, que los ucranianos tendrán que pagar, eso no es gratis tampoco, ¿eh? Sí, claro, ellos van a estar endeudados con intereses al gobierno norteamericano, los bancos norteamericanos y las grandes industrias de armas por siglos. Yo lo digo porque se dice ayuda, eso no es ayuda, eso es un negocio. No, y ellos quieren adueñarse de Ucrania porque ellos quieren acercarse a Rusia lo más que pueden. Eso no es una guerra para defender a Ucrania, es una guerra para formar un circo militar de la OTAN contra Rusia. Entonces, bueno, Biden han analizado, y Trump mucho más, que no es favorable que públicamente se lance otra invasión. Se han lanzado 3 invasiones el siglo pasado, todos fueron fracasos. Inevitablemente entran en conflicto con el pueblo haitiano también, porque si tú vas a invadir Ningún pueblo quiere que lo invadan. Pero fuera de una invasión, ¿qué tipo de propuesta? No hay nada que se pueda decir con ellos podrían tomar esta vía. Simplemente es retórica todo, es decir cosas. Bueno, han utilizado hasta ahora a Canadá como un camuflaje, porque la gente tiene Canadá como que es un país más de paz. Entonces es Canadá ahora que está mandando las avionetas de espionaje, avionetas militares, barcos de guerra a Haití. De nuevo, estamos hablando de una gran frontera con el mar Caribe, una gran frontera con Santo Domingo. ¿Quién sabe los intereses atrás de ese tráfico de armas que están entrando en Haití? Entonces, lo que tenemos en Puerto Príncipe, la síntesis es siglos de subdesarrollo y explotación, un pueblo hambriento, una juventud que lo que está buscando una visa para salirse de su país, no tiene cómo comer, y bueno, vienen entonces esos intereses con sus armas, y eso se ha casi normalizado en Puerto Príncipe. Lamentablemente. Bueno, vamos a otra pausa y volvemos. Profesor Danny Shawn, entonces, digamos, en esta parte de este segmento, ¿hay alguna posibilidad, al margen de lo que quiera o no quiere ser Estados Unidos, Canadá o las grandes potencias, que se pueda viabilizar en Haití para buscar que ese país primero se pacifique, que no sea el dominio de las bandas, sino que haya una autoridad, ¿verdad?, que controle la seguridad, que garantice que la gente no vaya a ser muerta o asaltada, y además que se pueda reorganizar para que esa economía se normalice y la gente no tenga que huir en busca de comida. Hay muchas soluciones, hay mucha esperanza, el pueblo haitiano está lleno de optimismo también. Lo que pasa es que hay mucha censura de los actores sociales fuera de los actores grandes. Hay muchas organizaciones sociales que hacen un buen trabajo luchando por las reivindicaciones del pueblo haitiano. Ahí está Molegaf, Bataille Ouvrier. Espero que el público vaya buscando eso, porque es muy fácil. Esos son organizaciones populares. Claro, claro, con sus voceros, algunos en el exilio,
otros asesinados, otros clandestinos en Haití, pero es con ellos que yo me muevo, me educo. Hay una gran infraestructura de organizaciones campesinas, organizaciones Pero ellos se feministas. plantean, supongamos en un escenario ideal, que no ha llegado, pero bueno, uno tratando de ver a futuro. Si las cosas más o menos se organizan, ¿ellos podrían plantearse hacer un bloque y participar en las elecciones? Sí, muy bien. Eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren elecciones, pero que sean elecciones independientes. Ellos plantean las siguientes soluciones. Manos gringas fuera de Haití. Ellos quieren que, eso no va a pasar ahora mismo, pero que la embajada gringa se hiciera, que los servicios de inteligencia responsables por el asesinato de Jovenel Moïse, que haya sentencia para ellos y un proceso del Corte Internacional. Ellos quieren trabajar con actores que son desinteresados, el movimiento no alineados allá, por ejemplo, México o Argentina o China, para nombrar algunos. No puedo nombrar a Lula porque fue Lula y los brasileños que invadieron con los gringos en el 2003 hasta el 2018. Y hay que analizar eso. Las Naciones Unidas en Haití, eso no fue una misión de paz. Eso fue una misión de humillación y de ocupación del 2003 hasta el 2018. Otras soluciones, restitución por todo lo que ha sido robado de Haití. Los gringos invadieron y saquearon los bancos centrales de Haití y todo el oro en 1915. Sí, Francia, eso está registrado, que fue un atraco, registrado. Se llevaron el oro y se lo llevaron a Wall Street. Pero eso es más difícil de recuperar. No, yo sé, pero si vamos a hablar de soluciones, vamos a hablar de soluciones. Nosotros estamos llenos de esperanzas que se puede cambiar la situación en Haití, pero hay que plantear soluciones profundas. El camino no es por Washington, el camino no es por Miami o por París, el camino es por Lima, el camino es por Santo Domingo. Estoy hablando en un sentido diplomático. O sea, que los países de la región que han sido solidarios ayuden. Las BRICS, las naciones de los BRICS. Es como que la gente en las neocolonias, tanto en Haití como aquí, a veces piensan que con los gringos que el mundo comienza y termina. Y yo no estoy de esa opinión. Yo he viajado al mundo, el mundo es grande. Haití es muy posible que Haití se pueda recuperar su soberanía. Bien, en estos minutos finales me gustaría que me hables un poquito de la situación en tu país, en Estados Unidos, por lo que uno ve, la situación de los tiroteos. ¿Es que ocurre algo o es que siempre ha sido así, no se había informado? ¿Van cuántos tiroteos este año ya, así, de gente que aparece? 180, más tiroteos que días en el año del 2000. Solo en lo que va de año, en escuela, en plaza. ¿Por qué como para algunos sectores como sagrado, en la enmienda que dice que se puede usar armas y se le vende arma a cualquiera en una tienda? La segunda enmienda, ¿verdad? Han vendido eso como el derecho más democrático, pero eso se aplica de una forma hipócrita, porque si tú eres un afrodescendiente en Nueva York, tú no puedes andar con una pistola, pero si eres un señor blanco, más de la zona rural de Michigan, puedes tener ametralladoras. Y estamos hablando de una sociedad donde hay muchos jóvenes blancos, porque esa es cuestión racial. Nosotros vivimos una segregación racial y de clase que es fuerte. Esos jóvenes blancos se han criado en su mundo con los juegos de video, con mucha violencia en las redes sociales y con mucho racismo. O sea, Trump, que representa hoy en día ese nuevo fascismo, el trumpismo es una nueva supremacía blanca, ellos achacan la culpa de todo lo que sucede en la sociedad a los mexicanos, a los inmigrantes, a los musulmanes, a la comunidad gay, a los transgéneros. Entonces, esos jóvenes se crían con un resentimiento que si tú le caes mal, que te van a ametrallar. Eso fue lo que pasó en Texas el sábado. Unos vecinos le dijeron a otro vecino, por favor, deja sus armas, deja de disparar, tenemos un bebecito que quiere dormir. Él fue y masacró a la familia. Wow. Una cosa increíble. Yo considero, igual que el poeta Rafael Cancel Miranda, que la sociedad norteamericana es la sociedad más enferma, más enfermiza que la humanidad ha visto en todos los milenios. Y la posibilidad de que otro tipo de mentalidad gobierne Estados Unidos. Que no sean ni los demócratas y republicanos. Los haitianos dicen así, demócratas, republicanos, las dos alas del mismo buitre que va devorando el mundo. Señores, tengo una noticia, el imperio gringo está en declive. Ellos quieren guerra, ya tienen guerra con Rusia, ya di las cifras,
$150 millones para esa guerra, mientras que nosotros ni tenemos educación, ni tenemos muchísimos préstamos y la tarjeta de crédito. Y ahora están buscando guerra con China, utilizando a Taiwán como su justificación. Yo entiendo que Taiwán históricamente es parte de China, tanto como la Florida ya es parte de los Estados Unidos. El imperio es muy arrogante, tiene más de 1000 bases a nivel global. Es un insulto a la dignidad de los pueblos de Japón, a Alemania, a Corea, a Honduras. En Colombia hay 9 bases. ¿Qué va a hacer Gustavo Petro con eso? Pero ya estamos viendo los cambios. Si escuchamos a López Obrador en México, es un nuevo tono. Si vemos que Xi Jinping va a Moscú, Miguel Díaz-Canel fue a Moscú hace unos meses, o sea, ya se puede plantear la tesis que el mundo multipolar ha vuelto. Sí, bueno, pero internamente el pueblo norteamericano tiene conciencia de esas cosas. No hay muchos como tú. Eso sí, eso se llama excepcionalismo norteamericano, American Exceptionalism, el sueño americano. Nosotros nos han indoctrinado que somos los mejores, que tenemos que llevar democracia a Palestina, a Irán, a Libia, pero eso no es llevando democracia, eso es llevando una nueva ocupación económica para sacar el petróleo de Irak, para controlar los recursos de Afganistán. ¿Cómo se observa desde, digamos, esa clase media norteamericana, digamos la gente que se ha educado, cómo se observa a América Latina desde allá? Que ellos deben de estar agradecidos por toda la ayuda que los gringos les mandan todos los días. Y con la clase media, los liberales, a veces los liberales me duelen más que los mismos racistas conservadores como Trump. Los liberales siempre están con ese peligro existencial de Trump, que ellos no se atreven a salir un poco de la línea de Biden. Y Biden, un señor de 80 años, que no es carismático, que no es muy inteligente, que no es un buen político. Ahora que él es que va a las elecciones el año que viene, yo siento como que el Partido Demócrata quiere regalar esas elecciones de 2024 a Trump de nuevo. ¿Y tú piensas que Trump dentro del Partido Republicano va a ganar la candidatura? Sí, pues él tiene una base porque Trump es antipolítico al mismo tiempo que es un político excelente, ¿verdad? Él es un estratega comunicacional. Entonces, él ha podido definirse como un outsider a pesar de que económicamente es un insider, un gran explotador. Bien, muchas gracias, Danny. Gracias a ustedes. Bien, qué bueno que hayas compartido tu experiencia más reciente en Haití y esa visión crítica que tú tienes sobre el propio país en que naciste y que tú quieres, Estados Unidos, pero que tú no estás de acuerdo con su política exterior. Así. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Igual a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, hay más en Acento TV y Acento Portal.